Hola, en este video continuamos trabajando con el campo numérico de números racionales. Hacemos un pequeño repaso introductorio, recordando que un número racional se escribe como una razón entre dos números enteros, como vemos en pantalla, A sobre B, teniendo en cuenta que B tiene que ser distinto de 0 y que la barrita fraccionaria está simbolizando la operación división. Y también sin perder de vista que el número que está por encima se denomina numerador y el que está por debajo se llama denominador. En este segmentito de video nos vamos a dedicar a ahondar sobre el tema de los números decimales cuando tienen una cifra infinita que es periódica. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo 10,177 y hay unos puntos suspensivos que están indicando que ese 7 continúa indefinidamente. Por lo tanto, se trata de un número periódico. La forma de expresar un número periódico es colocando debajo de un arco el periodo de ese número. En este caso, como el número que se repite indefinidamente es el 7, entonces nosotros colocamos 10,1 y en el arco colocamos el 7, indicando que ese 7 es el periodo que contiene una sola cifra y que es infinita. Se nos pueden presentar otros casos, por ejemplo un número negativo, menos 3,262626, en donde el periodo se incrementa y en lugar de ser una sola cifra está contenido por dos cifras. En este caso podemos expresar ese número indicando que el periodo está contenido por dos cifras. Entonces procedemos a escribir el negativo 3,26 y el arco contiene a la cifra 2 y a la cifra 6 porque el periodo es de dos cifras, 26, 26, 26, 20. Acá tenemos varios ejemplos de números periódicos que ya están expresados, ¿sí? Vemos que se tratan de números positivos, números negativos, vemos que algunos contienen hasta tres cifras periódicas. También otra diferencia que hay entre ellos es que después de la coma puede existir números que no pertenezcan al periodo, como por ejemplo en el 4,10 y luego el periodo es 23, pero la cifra 1 y la cifra 0 no están contenidas dentro de lo que se consideran cifras periódicas. A continuación vamos a trabajar con la técnica que permite pasar un decimal que está expresado en su forma periódica en su representación fraccionaria. Y para ello vamos a tener que tener en cuenta unas cuantas cuestiones. En un principio vamos a observar en el decimal que tengamos para pasar a su representación fraccionaria la cantidad de cifras periódicas, ¿sí? El periodo, si tiene una cifra, dos cifras, tres cifras, en fin. También consideraremos el conteo de las cifras que no sean periódicas. Y por último, las cifras que no sean periódicas pero que se encuentren ubicadas después de la coma. Vamos a ilustrar esto observando estos dos números periódicos. En el primer caso observamos que el periodo contiene una sola cifra que es 7, el que se repite indefinidamente. Observamos que las cifras que no están dentro de ese periodo el número que se formaría sería el 101. Esto es sin tener la coma presente, el número entero que se forma sin la coma. Y en este caso tenemos el dígito 1 o la cifra 1 después de la coma que no estaría formando parte de la cifra periódica. Para el segundo ejemplo, que tenemos un número periódico que es negativo, vamos a empezar observando las cifras periódicas, que en este caso son dos, que es 26. En este caso contiene una única cifra que no está dentro del periodo, que es el 3. Y si observamos, después de la coma no hay ninguna cifra que no sea periódica, a diferencia del número anterior. Vamos a pasar a detallar qué consideraciones tenemos que tener en particular para el numerador. Para el numerador lo que vamos a hacer es una diferencia, es decir, una resta. Nos preguntamos qué es lo que vamos a restar y lo que vamos a restar es el número formado sin tener en cuenta la coma en un primer momento, menos el número formado por las cifras no periódicas. No se preocupen porque todo esto lo vamos a ver con un ejemplo.
de todos modos hay que diferenciar qué procedimiento se hace en el numerador y qué procedimiento se hace en el denominador. Nos quedaría evaluar qué pasa en el denominador. Bueno, en el denominador vamos a tener que tener en cuenta simplemente la cantidad de cifras que sean periódicas, porque en el denominador vamos a colocar tantos 9 como cifras se encuentren dentro del periodo del decimal. Y por otro lado también vamos a tener que tener en cuenta si se coloca o no ceros. ¿Por qué? Porque los ceros van a depender de las cifras no periódicas que hayan después de la coma, y como lo acabamos de ver en el ejemplo, no siempre sucede eso. Lo que sí es seguro que va a estar siempre presente es el 9. El 9 es seguro porque obviamente estamos en este video trabajando con números que de formato periódico, que sean periódicos, que haya un periodo. Entonces el 9 necesariamente va a aparecer, y el 0 va a depender si después de la coma hay o no hay cifras que sean no periódicas. Bueno, rápidamente pasamos a un primer ejemplo. En este caso tenemos 10,17 y el arco indica que el periodo está contenido por la cifra 7, es decir, que se trata del número 10,1 y 7777 se repite indefinidamente, se trata de la cifra periódica. Para el numerador, como lo establecimos, vamos a observar el número que se forma si no estaría presente la coma. En este caso, si no estaría presente la coma, el número formado es el 1017. Luego observamos las cifras que no sean periódicas. En este caso, si no consideramos la coma, podemos leer como número entero el 101. Y bueno, y como lo establecimos, entre el número que formamos anteriormente y el de ahora hay que generar una resta. Para armar el denominador, en este caso vamos a tener que observar en un primer momento la cantidad de cifras que son periódicas. En este caso es una sola cifra, que es el 7. Por lo tanto, colocaremos un solo 9. Y por otro lado nos preguntaremos, ¿hay cifras que no sean periódicas después de la coma? En este caso sí, está el 1. Por lo tanto, en el denominador también va a aparecer seguidamente un 0, porque se trata de una cifra después de la coma, por lo tanto colocamos un solo 0. Bueno, el objetivo de este video es justamente comprender esa técnica. Entonces, vamos a armar la fracción. Para armar la fracción tenemos dos elementos fundamentales, el numerador y el denominador. En el numerador nos quedó la resta 1017 menos 101 y en el denominador nos quedó formado el 90. Si hacemos esta diferencia, definitivamente nos queda 916 sobre 90, y si lo llevamos a su fracción irreducible, ustedes lo pueden comprobar después, nos daría 458 sobre 45. ¿Cómo nos aseguramos que hicimos el procedimiento correctamente? Podemos acudir a una calculadora y realizar las divisiones. Podemos hacer 916 sobre 90 o 458 sobre 45. En este caso en pantalla comparto nuevamente una calculadora, en este caso una calculadora en línea, para hacer las dos divisiones y poder comprobar que efectivamente nos devuelve el decimal 10,1 y 777 periódico, ¿sí? Bueno, esa sería básicamente la idea, siempre tener presente que un número en su versión decimal admite infinitas representaciones fraccionarias, porque a nivel de fracción podemos encontrar muchas fracciones que sean equivalentes. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta de las calculadoras, como nos pasó con esta, es que pueden notar que al final me muestra un dígito 8, y es porque hay calculadoras que lo que hacen es aproximar por redondeo. Entonces, en lugar de mostrar indefinidamente el 7, lo que hace es mostrarme como última cifra el 8. Pero bueno, es un detalle que tienen algunas calculadoras para realizar estos cálculos con números periódicos, que me devuelven decimales que son periódicos. Bueno, seguimos con otro ejemplito, en este caso un número negativo, menos 3,26, y procedemos a aplicar la misma regla, ¿sí? En el numerador, primero que nada, vamos a considerar el número. Si no estuviera presente la coma, ¿qué número entero se forma? Se forma el 326. Por otro lado, le voy a restar el conjunto de cifras, el entero que se forma por las cifras que no son periódicas, en este caso el 3. Por lo tanto me queda 326 menos 3.
Para el caso del denominador, recuerden que indiscutiblemente va a aparecer un 9 porque justamente depende del periodo. En este caso, el arquito nos indica que hay dos cifras periódicas, el 2 y el 6. Por lo tanto, vamos a tener que colocar 2, 9. Y después pensar, después de la coma, ¿tengo cifras que no sean periódicas? Bueno, en este caso no tengo, entonces simplemente no se coloca el 0 y en el denominador quedará contenido solamente el número 99. Procedemos a hacer la diferencia y obtenemos como fracción 323 sobre 99, que se trata de su fracción irreducible. Dejo en pantalla un video para corroborar que si hacemos la división de 323 en 99, efectivamente nos devuelve el número decimal periódico con el cual iniciamos la transformación. Acá dejo un ejemplito chiquitito como para ver qué pasa con los números cuya cifra periódica es el 9. En este caso tenemos 5,9 periódico. Bueno, seguimos con la misma técnica. El número que se forma sin la cifra periódica, sin la coma, perdón, es el 59. Le voy a restar el número que no es periódico, las cifras que no son periódicas, que en este caso es el 5, por lo tanto me queda 59 menos 5, y ahora paso a construir el denominador. Como tengo una sola cifra periódica, voy a colocar un 9, y como no tengo ninguna cifra que no sea periódica después de la coma, no coloco ningún 0. Entonces me queda representada el 5,9 periódico, me queda expresado como la fracción 59 novenos. Resulta ser que si yo llevo esta fracción a su formato irreducible, me queda formado el entero 6. Si ustedes observan, 5,9 es un número que en realidad es igual a 6. Hay toda una discusión de por medio y un sustento matemático que justifica esta igualdad, pero es más que nada para cuando se encuentren con estos casos. Por ejemplo, si trabajan con 1,9 periódico, en su formato fraccionario será 2 porque son equivalentes. Para el 0,9 y será 0,9 siendo 9 número periódico, directamente nos va a quedar 1. Entonces por ahí quizás evitar aplicar la técnica y directamente colocar cuál es su número, su representación racional de esos números periódicos particulares, en donde la cifra periódica es el 9. Esto sucede solo para esos casos. Bueno, por último, un cuarto ejemplito, simplemente para ver otros casos más. Se trata de un número negativo en donde después de la coma tengo una cifra que no es periódica, que es el 0, y tengo dos cifras que están contenidas dentro del periodo, que es el 29, es decir, la cifra 2 y la cifra 9. Procedemos a aplicar la técnica. El número que se forma si no estuviera la coma presente sería 1029. Le quito el entero que se forma por las cifras que no son periódicas, en este caso 10. Entonces en el numerador me queda 1029 menos 10. Y al final tengo que armar el denominador. Tengo dos 9 porque tengo dos cifras periódicas, y el 0 por esa cifra no periódica que se encuentra después de la coma. Y bueno, finalmente obtenemos nuestra representación fraccionaria. Para cerrar, los invito a pensar si 1019 sobre 990 se trata de su fracción irreducible, y verificar que efectivamente si dividen 1019 en 990 obtendrán el número periódico con el que iniciamos el procedimiento. Bueno, esto es todo hasta acá. Muchas gracias.